corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom, familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este día de Shabbat, este día de reposo que el Eterno nos regala, donde nos permite compartir de su palabra. Hoy vamos a disponernos para estudiar esta parashá
Esta es la última del libro de Números, del libro de Bemidbar. Esta parashá cierra este libro y ya la siguiente semana estaremos iniciando el libro de Devarim, de Deuteronomio. Ya digamos que en la recta final del ciclo anual de estudio de la Torá, para llegar a la festividad de Sukkot, que es donde renovamos el estudio de la Torá. Así que vamos a disponernos a orar y a separar este tiempo para el estudio de la palabra del Eterno, con corazones dispuestos y bueno, con el ánimo pronto a aprender y a descubrir las palabras que el Señor tiene para todos nosotros en este día. Vamos a orar y a comenzar. Padre bueno, te damos honra y gloria en esta mañana de Shabbat, por el día de vida que nos das, por la salud que pones en nuestro ser, Señor, para buscarte, por el aliento que pones, Señor, en nuestra vida, Señor. Gracias porque hoy nos permites acercar nuevamente ante tu presencia. Hoy nos das la oportunidad de buscar tu rostro, Señor, a través de tu palabra. Hoy ponemos este tiempo, Señor, ante ti, Rey, con el único motivo y el único propósito de conocerte, Señor, de estar en tu presencia. Que seas tu Padre hablando a nuestros corazones, que seas tu Padre dirigiendo nuestros pasos, Señor. Que en este día de Shabbat, Padre, nuestros corazones puedan ser alineados a tu voluntad, Señor. Que nuestros deseos, que nuestra voluntad, Señor, hoy pueda solamente estar en ti, Señor. Que hoy pongas, Padre, en nosotros, Señor, el deseo de buscarte, de agradarte, Rey, de compartir, Señor, como hermanos en familia, Señor. Gracias por el Shabbat que nos regalas, porque es un día, Padre, para regocijarnos en ti, Señor, para celebrar, Señor, de tus maravillas, de tus misericordias, Señor, para compartir con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestro pueblo, Señor. Hoy te agradezco, Rey eterno, por habernos escogido entre tanta gente, Rey, y habernos llamado a servirte, Padre. Queremos llevar con honor, Señor, y con orgullo, Padre, tu nombre, Señor, entre las naciones, entre los pueblos, Rey, y que tu palabra, Señor, pueda ser anunciada, Señor, y predicada, Rey. Que nuestras vidas sean de completo testimonio y ejemplo para ti, Señor. Gracias yo te doy en esta mañana y bendigo tu nombre, Señor. Bendice mis hermanos, Señor. Pon en ellos espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, Señor, para que tu palabra, Señor, al ser predicada pueda llegar a sus corazones, Señor, y llegar a ser un tesoro preciado, Señor, en sus vidas. Yo te agradezco, Padre, y bendigo tu gran y maravilloso nombre por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, hoy entonces vamos a estudiar la última parashá de este ciclo de estudio. Es la parashá número 43 de este ciclo de Bemidbar, ¿no? No este ciclo, dije este ciclo de estudio. De este ciclo de Bemidbar, ¿no? De terminar el libro de Números. Entonces, vamos a estudiar la parashá número 43, que lleva por nombre Masei, que significa etapas o jornadas. Y esta parashá va desde el capítulo 33.1 del libro de Números hasta el 36.13, hasta el final. Así que vamos a disponernos para estudiarla. Y hoy no vamos a estudiar esta parashá verso a verso porque la encuentran en nuestro canal. También de manera temática tenemos un estudio de esta parashá hablando acerca de los votos. Y hoy vamos a hablar acerca de un mandamiento que aparece en el capítulo 35, al final del capítulo 35, verso 29 al 34. Así que acompáñenme a ese capítulo, a Números 35, 29 al 34. Ese es el estudio de la parashá del día de hoy. Y déjenme un segundo aquí que no. Y vamos a estudiar un mandamiento que aparece en estos versos y que se ha titulado esta enseñanza por dicho de 2 o 3 testigos. Así que en la parashá Masei, parashá 43, estudiaremos este mandamiento. Así que
Acompáñeme al libro de Números, capítulo 35, versículo 29 en adelante. Tiene como título La ley sobre los testigos y sobre el rescate. Dice el 29, estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigo morirá. Morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. No contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada por la sangre que fuere derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio del cual yo habito, de la cual yo habito, porque yo, Yahweh, habito en medio de los hijos de Israel. Entonces aquí aparece este mandamiento, esta instrucción acerca de los testigos, acerca de una persona que, como dice aquí, diere muerte a alguno, ¿sí? O sea, un homicida. Dice, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Entonces, ¿cuál es la base de esta instrucción? ¿Cuál es la base de este mandamiento? Pues que no se podía juzgar a una persona, ¿cierto? Que tuviese que hubiese hecho algún acto delictivo, si no se tenía pruebas, por lo menos, de 2 testigos, ¿no? O sea, si se acusaba a alguien, ay, es que este es un homicida, este mató, y era solo una persona la que lo estaba acusando, no servía como evidencia circunstancial, sustancial y todo lo social para condenar a aquella persona, ¿no? Tendrían que por lo menos tener 2 testigos, ¿no? Entonces, bueno, si había una acusación, igual había que investigar y pues conseguir más testigos, pero no comprados, ¿no? Sino testigos reales, testigos de verdad que hubiesen visto el asunto y lo testificaran en contra de aquella persona. Pero entonces, es un mandamiento que ustedes dirán, bueno, pues hoy en día, ¿cómo se aplica esto? Porque el propósito de aprender las instrucciones del Señor y sobre todo los mandamientos que estamos buscando aprender en este ciclo de mandamiento tras mandamiento, pues son mandamientos que podemos hoy aplicar, ¿no? En la Torah hay muchos mandamientos, muchas instrucciones que no se pueden aplicar, no porque no estén vigentes, sino porque no, pues carecen de un contexto o de un lugar como el templo, ¿no? Pues, digamos, con respecto a las ofrendas y los sacrificios, pues eran mandamientos que ¿cómo se dice? Que se observaban con la existencia del lugar de adoración que era el templo, ¿no? O el tabernáculo, pero ya sin eso pues no se puede. O hay varios otros mandamientos, digamos con los que son correspondientes a la tierra de Israel, con respecto a las ciudades de refugio, ¿no? Que cuando había una persona que mataba a alguien sin intención de matarlo, ¿no? Recuerdan que dice la Torah que si de pronto tú ibas al campo y estabas con un hacha talando un árbol, y de pronto al hacha se le solta, al mango del hacha se le soltaba el hierro del hacha, ¿no? Cuando tú lo lanzabas hacia atrás porque estabas talando, y de pronto ese hierro salía volando y iba pasando circunstancialmente a alguien por ahí y le herías en la cabeza y lo matabas, pues no eras culpable de un homicidio porque no lo hiciste con intención. Entonces tenías la posibilidad de poner a la persona en una ciudad de refugio, ¿no? De que la persona huyera a una ciudad de refugio donde allí se quedaría esperando hasta que se juzgara a la persona y se le hallara o inocente o culpable, ¿no? Entonces, esa era la manera. Pero digamos, ese tipo de ciudades de refugio pues no se puede aplicar hoy en día porque pues no estamos en Israel, ¿no? Que era donde se instauran esas ciudades de refugio entre las tribus de Israel. Y esas ciudades de refugio era porque
Si el familiar del que había muerto se enteraba, de pronto quería por su propia mano tomar venganza de la muerte de su hermano o lo que fuera, y perseguiría al que no era culpable de homicidio, ¿no? En esa ciudad no se podía refugiar personas que fuesen culpables de homicidio, o sea, alguien que hubiese herido a su hermano con premeditación, con intención de hacerle daño y de matarlo, ¿no? Entonces, como ejemplo, esos son mandamientos que pues no se pueden aplicar. Pero este acerca del testimonio de 2 o 3 testigos es un mandamiento que hoy sí podemos aplicar, pero ¿de qué forma lo podemos aplicar? Pues ese es el propósito de esta enseñanza, porque aquí lo que nos dice claramente el mandamiento es que cualquiera que dé muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Entonces la instrucción es que se dé el testimonio por lo menos de 2 personas para que el homicida reciba el castigo. ¿Y cuál era el castigo del homicida? La muerte, ¿sí? En ese orden de ideas, vida por vida, ¿no? Si tú le quitabas la vida a alguien, la única manera de compensar esa muerte era con tu propia vida, muriendo tú también por causa de que le quitaste la vida a alguien. Entonces, ¿cómo creen que podíamos aplicar eso hoy? El tema del testimonio de los 2 testigos. ¿Para qué serviría el testimonio de los 2 testigos? ¿Para encarcelar? ¿Para llevarlos ante la justicia? Como la canción, 2 caballitos de 2 en 2, entonces vamos así los 2 y decimos, este hizo tal cosa y lo encarcelamos. ¿Qué más? Pues se puede, desde una manera espiritual, pues habla de la Torah y el Espíritu del Eterno, ¿no? Así creo que ustedes nos han explicado, serían como los 2 testigos. Y desde una manera ya práctica, sería como, pues de la misma manera, que no nos debemos sobornar. Nos dejemos hornar. O soborno, no sé, Bueno, no ¿qué ir más? con falso testigo. Para resolver caso del asunto. ¿Sí? ¿Qué más? Digamos Lucho, ¿no? ¿O Temi? Pues con testigo había más confiabilidad de demostrar cualquier hecho, que si era verdadero o fuera falso. Entonces, digamos que hoy en qué podríamos aplicar eso en concreto, ¿no? Como decía Eduardo, en juzgar algún asunto, ¿cierto? Y más digamos, en un ámbito congregacional, pues aún más, ¿no? Sí, también en un ámbito familiar se podría, ¿no? Y pues ya en un ámbito legal, digamos que de llevar a alguien ante un juicio, pues también estamos mandados a denunciar y a ser testigos verdaderos, ¿no? Testigos del mal que hace alguien, ¿no? Si uno ve haciendo a alguien mal, pues decir, oye, estás haciendo mal. Y eso es lo que vamos a aprender. De hecho, Yeshua nos invita a hacerlo de una manera. Pero antes vamos a ver como tal en profundidad un poco más el mandamiento que aparece en otros pasajes de la Torá. Vamos a ir al capítulo 17 del libro de Deuteronomio, del libro de Devarim, ¿sí? Sí. Capítulo 17 del libro de Deuteronomio, versículo 2 en adelante. Dice, ¿listos? Cuando se hallar en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Yahweh tu Elohim te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Yahweh tu Elohim, traspasando su pacto. Entonces fíjate que en el mandamiento que encontramos en Números, en Deuteronomio, habla acerca de una persona que es homicida, ¿no? Que mató a alguien y que entonces por 2 testigos, por lo menos, debe juzgarse aquel asunto, y que la persona, si sale culpable, pues que se le dé muerte, porque ese es el castigo. Pero ya en Deuteronomio, un mandamiento similar, o digamos que en el mismo orden de los 2 testigos, aparece, pero ya con respecto a qué, a
otra directriz de este mandamiento, y es cuando se halle en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Yahweh tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos del Señor tu Elohim, traspasando su pacto. ¿Qué es traspasar el pacto del Señor? Porque aquí ya empieza a hablarnos acerca de un hombre o una mujer que traspasan el pacto del Señor. ¿Qué es? No cumplirlo, muy bien. ¿Qué dice mí? Pecar, ¿cierto? Eso es traspasar el pacto. ¿Y cuál es el pacto? Yo seré tu Dios y ustedes me serán por pueblo. ¿Y cómo se traspasa ese pacto? Idolatrando a otro. ¿Qué más? ¿Qué decía Lucho? Pues en este pasaje se hace referencia, o sea, aquí estoy mirando en Acados, y dice, si se ha encontrado entre ustedes dentro de cualquiera de sus puertas en cualquier ciudad, que Yahweh su Elohim les haya dado un hombre o mujer que hace lo que Yahweh su Elohim ve como perverso, transgrediendo su pacto, es cambiando buscando otros dioses. Y fuera de eso, pues ellos ya conocían la ley que el Señor le había entregado a Moisés para que la diera a su pueblo. Ok. Está transgrediendo todo lo que ellos ya sabían. Ok, entonces yendo en contra de la Torah, de los mandamientos que el Señor le había dado a su pueblo, ¿cierto? Traspasándolo, sea hombre o sea mujer, o sea que esto es un mandamiento que aplica para cualquiera. Que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército de los cielos, lo cual yo he prohibido, ¿no? Esto es una advertencia en contra de la idolatría, ¿no? Éxodo 22:20 nos dice que el que ofreciere sacrificios a dioses excepto solamente a Yahweh será muerto. ¿Ah? A todo el ejército de los cielos, ¿cómo así? Ah, ok. Idolatrar a los ángeles y eso. ¿Qué? A los astros, las estrellas, las constelaciones, ¿no? Todo lo que hay en el firmamento, ¿sí? Dice el Señor que está prohibido, porque esos son dioses ajenos, ¿no? Y no como tal porque el sol sea un dios, o porque la luna sea un dios, o porque las estrellas sean dioses, porque pues simplemente son astros que el Señor puso ahí para regir el día, para regir la noche, ¿cierto? Las constelaciones y las estrellas para los tiempos, para las estaciones, eso es un... es- son señales y tienen una función a las cuales el Señor los llamó, los puso ahí. ¿Qué le da el valor de un Dios a eso? El hombre. Por eso es que Pablo dice que los dioses no son nada, porque el que le da valor a los dioses es el hombre. ¿Sí? Cuando tú le das valor, digamos, a ese control y dices que ese control es tu Dios, ¿cierto? Y lo idolatras y te le arrodillas y le rezas y le oras y le haces ofrendas y todo eso, pues el que le está dando el valor de Dios eres tú, pero no porque el control sea un Dios. Entonces el control no es malo. El que está dándole el valor el valor erróneo que no debe ser a ese control eres tú, ¿no? Y así es más fácil entender a Pablo cuando dice acerca de los sacrificados a los ídolos, porque no son nada. El que le está dando ese valor es la persona que lo está haciendo. Pero en realidad es como el ateo. Cuando dice no creo en Dios, está reconociendo que hay un Dios. Cuando uno le pone mucho misterio a los dioses de las naciones, es como darles el valor que no ni siquiera tienen, porque solo hay un Dios. Esa es la manera de explicar Pablo acerca de la idolatría. Pues las naciones se postran ante ídolos, ante cualquier cosa, pero eso en sí no es nada. Es un palo, es un pedazo de metal, ¿cierto? Forjado, pero hasta ahí. No tienen vida en sí mismo, no les des el valor que no tienen. Porque cuando les das el valor, como lo hacen las naciones, pues los estás reconociendo de alguna u otra manera como dioses. Entonces, por eso Pablo lo menciona así. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Pues si hay un hombre o mujer que traspase el pacto yendo en pos de dioses ajenos, ¿cierto? Inclinándose ante ellos, ya sea el sol, la luna o todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y pues entre esos también se incluyen los ángeles y todas esas cosas, obvio, todo lo que... De hecho, el Señor en el mandamiento acerca de lo de la idolatría dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza
de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las adorarás. Entonces, ahí cabe todo lo que está en el cielo, lo que uno ve y lo que no ve que uno se imagina que esté allá, ¿cierto? Lo que está en la tierra que no ve y lo que uno se imagine, y lo que está en las aguas debajo de la tierra, y lo que uno ve y se imagine. O sea, ahí está todo, 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 está ahí incluido, ¿cierto? Ahora, dice, y te fuere, verso 4, dado aviso, y si después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y morirás. Entonces, ¿qué no se podía permitir en Israel? La idolatría. Y dice, y si esto ocurre, y si hay alguien que de pronto se dio cuenta, o tú mismo te diste cuenta de que hay alguien que está practicando la idolatría, entonces indaga acerca del asunto, porque no se puede coger a la gente y apedrearla porque sí. Indaga acerca del asunto, y si la cosa es verdad, si la cosa es cierta, entonces sacarás a las puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho, sea hombre o sea mujer, y los apedrearás, y así morirán, ¿no? Por dicho, y aquí viene el mandamiento, en el verso 6, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces, el mandamiento, la instrucción dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Y también incluía y dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Así que uno no podía ser un falso testigo, porque imagínate la responsabilidad que tenías, porque tú eras el mismo que levantabas la primera piedra y se la lanzabas para apedrearlo. Entonces imagínate tú diciendo mentiras y haciendo que una persona muriera inocentemente por causa de tu falso testimonio, ¿no? Y, ¿y qué es lo que el Señor habla acerca del falso testigo y del falso testimonio? Lo aborrece. De hecho, entre las cosas que abomina el Señor dice el que, el que hace falso testimonio, ¿no? El que calumnia a su hermano, ¿no? Así que era un asunto de responsabilidad, pero también era un asunto de que no ser policía de todo el mundo, pero sí de no permitir que las cosas se salieran de control, ¿no? Porque ¿qué pasaba? Si tú dejabas que empezara a meterse la idolatría poco a poco y, ay, no, pues ese es solamente él, pero me dan barra acusarlo porque de pronto pues lo matan y todo y pues es mi amigo o lo que sea, no. Eso podría empezar a pervertir a Israel de por dentro, ¿no? Desde adentro. Y esto haría que la nación poco a poco se pervirtiera y llegara a ser toda ella idólatra. Entonces, el asunto aquí es importante de destacar y es no permitir que el pecado, la transgresión o el traspasar, como dice la escritura acá, el traspasar el pacto del Señor, llegará a niveles en los que el pueblo mismo terminará todo desviándose de los caminos del Señor por causa de que alguien comenzó a hacer idolatría o que alguien empezó a ir en pos de otros dioses. Y esto resulta en desobediencia a la Torá, la instrucción, por donde se mire, porque la idolatría no es sino el resultado de la desobediencia a los mandamientos del Señor, porque cuando yo no quiero hacer caso a la voluntad del Señor, pues estoy poniendo en mí los ojos, mis ojos los estoy poniendo en algo distinto al Señor, llámese como se llame. Por eso es que hemos dicho que la idolatría no solamente se trata de postrarse ante una imagen hecha de, como dice la canción, de metal, de madera o de bronce, o ante un cuadro. No es solamente eso la idolatría. La idolatría es todo lo que ocupe el lugar del Señor. Poner nuestros ojos en eso está prohibido.
y eso se vuelve idolatría. Entonces tú puedes ser una persona idólatra sin tener una sola imagen en tu casa o sin rezarle a ningún santo. Cuando tú eres amante al dinero, te vuelves idólatra del dinero en ese orden de ideas. O cuando eres amante a adulterar o a fornicar, pues en ese orden de ideas te vuelves idólatra a eso que está quitando la obediencia a los mandamientos del Señor y el temor al Señor. ¿Listo? Entonces, lo que dice acá es, acúsalo con tu mamá, ¿no? No mentiras, acúsalo, pero por el testimonio de 2 o 3, por lo menos. O sea, no se podía por uno solo. Y la mano de los testigos caerá primero. Ahora vamos a Deuteronomio 19, 15 al 21. Ahí mismo en ese libro, pero un poquito más adelante, en el capítulo 19, del 15 al 21. Leyes sobre el testimonio. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, ¿qué dice? Que no se podía tomar en cuenta el testimonio de un solo testigo contra alguien, ¿cierto? Acusándole de algún delito o de cualquier pecado. O sea, aquí dice el que fue hallado en adulterio, el que fue hallado robando, el que fue hallado mintiendo. O sea, no solamente con la idolatría, sino en cualquier transgresión, ¿no? Y pecado es transgredir la ley de Dios. Entonces, no se podía tomar en cuenta el testimonio de una sola persona en relación con un pecado. Solo por el testimonio, dice ahí el verso 15 al final, de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levante testigo falso, y hace la advertencia aquí el Señor, porque iba de pronto a surgir esto, y es mejor dejar todo escrito para evitarse inconvenientes, ¿no? Porque uno podría, por la ley de acusar a alguien, pues inventarse un falso testimonio contra alguien que me cae mal o contra el que no soporto, no sé qué, y hacer lo que lo mataran para yo quitármelo de encima. Dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces, dice, los 2 litigantes se presentarán delante de Yahweh y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Dice, y si los jueces, inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces si tú acusas falsamente a tu hermano por X o Y motivo, porque te cae mal, porque lo que sea, si tú lo acusas falsamente, entonces si se descubre ese asunto y no hay nada debajo del cielo que quede oculto, todas nuestras obras salen a la luz, lo que se hace en lo oculto termina publicándose, ¿sí? Y el Señor permite que esto suceda para que no quede nada en la oscuridad. Entonces dice, si es descubierto el falso testigo, haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Entonces no era de coger a alguien y acusarlo de, ay no, que este estaba robando, que este estaba adulterando, que este estaba cometiendo idolatría, y sobre todo en acusaciones con respecto a pecados que conllevaban la muerte, ¿no? Porque la idolatría era un pecado que se castigaba con la muerte, ¿sí? El adulterio también se castigaba con la muerte, ¿no? El quebrantar el día de Shabbat también se castigaba con la muerte, ¿cierto? El homicidio, pues se castigaba con la muerte del homicida, ¿no? Entonces, no se podía permitir que alguien acusara falsamente a otro, ¿cierto? Para darle muerte o para que pagara una condena o algo injustamente. Entonces, si se descubría, dice, haréis como él pensó hacer con su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. De esa manera el Señor
desarraigaba el mal de una vez por todas de Israel. O por lo menos se intentaba eso, porque cuando se sentaban estos precedentes de, ok, listo, si tú levantas falso testimonio, pues lo que te espera es morir, ¿no? Entonces, esto causaría temor en el pueblo para evitar que la gente levantara falso testimonio, ¿cierto? O sea, el propósito de estas instrucciones que parecen o suenan como amenaza, es con el propósito de que el pueblo tuviese temor y no lo fuese a hacer deliberadamente o porque sí. Ah, ok, listo. Entonces, haréis con él como pensó hacer a su hermano y quitarás el mal del medio de ti. 20. Y los que quedaren oirán y temerán. O sea, él acusó falsamente, se descubrió que era falso testimonio, lo mataron. ¿Y qué pasaba? Tú escuchabas, acabaron de sentenciar a un hombre por ser testigo falso y lo mataron. Y tú estabas pensando en acusar a alguien falsamente. ¿Qué pasaría por tu mente, por tu vida? Yo ya como que no lo hago. Yo como que ya no me meto en eso porque si ya murió uno por causa de esto, pues yo no me voy a exponer a que muera yo por causa de eso. Entonces, los que lo oirán, los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. ¿A quién? Al falso testigo. Por eso dice, le pagarás conforme a lo que él deseó hacerle a su prójimo. Por eso les digo, si él quería, no sé, es que me robó, entonces que me pague, bueno, que le quiten una mano, o que me pague 10 vacas porque me robó, no sé qué, pues es mentira, pues entonces paga tú 10 vacas por ser testigo falso. Entonces, eso es lo justo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. El asunto era pagar lo que había hecho en su falso testimonio, ¿no? Listo. Entonces, teniendo claro ese asunto del falso testimonio, teniendo claro ese asunto de qué es lo que prohíbe el Señor con respecto a esto, qué es lo que nos demanda, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a ver 2 advertencias que el Señor hace a nosotros como su pueblo, porque aquí nos dijo, les advierto que está prohibido que levanten falso testimonio contra su prójimo y el que lo haga por medio de 2 o 3 testigos morirá. O el que cometió la falta por 2 o 3 testigos que lo acusen pues verdaderamente, entonces también morirá por cometer esa falta. Pero ¿y qué en cuanto a... Esto es en cuanto a mi prójimo y yo allá buscando como cazador de tesoros a ver a quién acuso para que lo maten? Pero, ¿y en cuanto a nosotros qué? ¿Qué dice el Señor con respecto a nosotros en cuanto al tema de los 2 testigos? Pues hay 2 pasajes importantes, uno en contra de la idolatría y otro en contra de desviarnos de sus mandamientos. Y el Señor también acude a sus mismas leyes poniendo como testigos, ¿cierto? Como dice la palabra, a 2. Él pone 2 testigos en contra de nosotros. ¿Qué crees que a nosotros como seres humanos nos pone Dios de testigos para acusarnos de nuestras cosas? Gracias, Felipe. Yo aquí, tal, y también estaba acá, el cielo y la tierra, amor. Ah, sí, el cielo y la tierra. Y yo preguntándole a Felipe, ¿qué crees, Felipe? ¿No? Lo que pasa es que no dije Felipe, sino que lo estaba mirando a él, ya sabía que le estaba preguntando. Bueno, para la próxima. Para la próxima. Listo. Vamos a leer Deuteronomio 4:25 al 29. Sí. Dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiere
corrompiereis, e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Yahweh vuestro Elohim, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Yahweh os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yahweh. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si de allí buscaréis a Yahweh tu Elohim, lo hallaréis si lo buscaréis de todo corazón y de toda tu alma. Entonces, aquí en Deuteronomio 4:22 está la instrucción. Y dice, guardaos, ¿no? Eso es una advertencia que nos da el Señor. Y es, guárdense, o sea, hey, cuidado. No se olviden del pacto que Yahweh vuestro Dios estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen ni ninguna cosa que Yahweh, tu Dios, te ha prohibido, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Señor a través de Moisés? No traspasen el pacto que el Señor puso, desviándose en idolatría. Y aquí ya es una acusación de aquel que dice, ay, no, eso yo, lo de los testigos que me vayan a acusar, no, porque yo tengo mis idolitos y mi idolatría la tengo bien escondida, bien oculta, ¿no? Y pensar que no le podemos ocultar al Señor, ¿no? Quebrantando sus palabras, sus mandamientos, pues complicado, ¿no? Imposible, porque el mismo Dios dice, pues si tú lo haces, si tú te desvías, si tú pecas y crees que nadie se va a dar cuenta, ¿cierto? Porque nadie te pilló, no hay testigos que vayan y te acusen. Pues yo hoy, dice, pongo por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella, y no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y esto porque lo dice el Señor, porque llegó un momento en la historia de Israel que todo Israel se pervirtió, que todo Israel se dañó, que todo Israel se fue en pos de dioses ajenos. Y entonces ya, ¿cómo cumplir la ley y el mandamiento de lleva 2 o 3 testigos para acusar al idólatra si todo el pueblo era idólatra? Pues ¿quién iba a acusar a quién? Nadie. Los mismos jueces, ¿cierto? Eran idólatras, los mismos jueces practicaban la idolatría. Pues ¿cómo llevar a alguien acusado de idolatría si el mismo juez es idólatra? Pues complicado, no se podía. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, ok, entonces yo juzgaré eso, ¿cierto? Porque no va a quedar eso impune. Y es que voy a poner por testigos al cielo y a la tierra. ¿Qué características crees que tienen el cielo y la tierra para que el Señor los haya puesto como testigos en contra de aquel que cometió idolatría o en contra de nosotros? ¿Qué crees qué característica tienen el cielo y la tierra especiales para que Dios los ponga a ellos como testigos? ¿Qué crees? ¿Cuál debe ser la cualidad, la cualidad principal o la característica principal de un testigo? ¿Cuál debe ser? Bueno, que ve. Listo, que ve. Y con respecto a eso, ¿qué con el cielo y con la tierra? ¿Por qué los ponía él como testigos? ¿Qué crees? ¿Qué ha pasado? Que permanecen, que están ahí. ¿Cuánto llevan el cielo y la tierra? Desde que fueron creados. Han estado ahí el cielo y la tierra, ¿no? Eso quiere decir que no solamente han permanecido, sino que han visto la maldad del hombre de generación en generación. ¿Cierto? Desde que el cielo y la tierra fueron creados y Adán fue puesto en el huerto y pecó Adán y fue expulsado del huerto y luego vino la desobediencia de la humanidad y vino el tema de Nimrod, de la torre de Babel, y luego vino el diluvio cuando Dios a través de
de Noé preserva a la humanidad, pero juzga, ¿cierto?, a la tierra. Luego de eso, pues la humanidad igual se vuelve a pervertir y se vuelve a dañar, y hoy en día se sigue dañando y se sigue pervirtiendo la humanidad. Pero hay algo que siempre ha permanecido firme y fiel a la palabra que Dios dio, y es el cielo y la tierra. El cielo y la tierra han permanecido firmes a la instrucción y a la palabra que Dios les dio, ¿cierto? Y es que estén donde estén. No han traspasado eso, ¿no? Podemos ver la obediencia de la creación de Dios en el cielo y en la tierra, que no han traspasado lo que Dios les ordenó que hiciesen, ¿no? Así que, por esa característica primordial, es que Dios llama al cielo y a la tierra como testigos en contra de su pueblo, en contra del que comete idolatría y en contra de todo aquel que cree que puede pasarse, ¿cierto?, las leyes del Señor y quedar impune. Es como que va y mata allá y entierra por allá. Y nadie se dio cuenta. Quedó testigo ahí los árboles, todo. El cielo y la tierra es testigo de eso. Por eso decía que, que esa sangre derramada, ¿cierto? Él lo decía en cuanto a Caín y Abel, cuando Caín mata a Abel, dice que la sangre clamaba justicia, ¿cierto? Y no es que la sangre esté ahí derramada y le salga boca y empiece a gritar, ¡ay, quiero justicia! No, lo que está diciendo es que esa sangre no es derramada ahí en la tierra y nadie se dio cuenta, ¿cierto? Porque los cielos y la tierra son testigos de eso que se acaba de cometer y por ende el Señor también lo sabe. Entonces aquel que cree que matando a alguien y ocultándolo ahí en la montaña y no se van a dar cuenta, tarde que temprano, eso saldrá a la luz, ¿no? Yo he visto, Caín y Abel. sí, con lo que pasó con Caín y Abel. Hace poco hubo un reportaje en esos canales en esos programas de televisión y era un reportaje de como del 2012 y lo pasaron hasta hoy, ¿no? Hasta hace poco. Pero de una pareja que mató a una señora que mató a sus 2 hijos junto con el marido que se había conseguido. Los mató por allá en una montaña y los desaparecieron y los botaron por allá a un río, ¿cierto? Pero ahí es donde el cielo y la tierra, que son testigos, no se quedan callados, ¿no? Y tarde que temprano los descubrieron y ¿qué? Y los agarraron. Y si fuese el caso de que no fue descubierto, fue mejor dicho, el mejor asesino, aunque como dicen los policías, ¿no? Uno que ve tantas series de policías y de investigación y de todo eso, dicen que no hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto porque siempre hay algo en lo que erra el asesino y lo delata, en lo que sea. Preciso se le cayó un pelito. Y para un asesino experto hay un policía más preparado, ¿cierto? Y así es la justicia. Y puede que demore, pero llega, ¿cierto? De pronto tarda, pero llega. Y el Señor es el último que juzgará todas esas cosas. Entonces, si hay alguien que piensa que va a salir inmune de lo que ha hecho, pues el cielo y la tierra son testigos que luego le acusarán delante del juicio que el Señor hará con toda la humanidad. Y ahí, ¿quién se podrá ocultar? ¿Quién podrá decir, no, yo no lo hice? Cuando el cielo y la tierra han permanecido y han estado allí siendo testigos de eso, ¿no? Entonces, el Señor pone el cielo y la tierra como testigos en contra de la idolatría. Cualquiera que se desvíe en pos de dioses ajenos que no sea el Señor, por generación de generación ha estado el cielo y la tierra testificando, bueno, o viendo mejor aún, porque no ha llegado el momento de testificar. ¿Cuándo llegará el momento de testificar? Cuando en el juicio del Señor Él diga, llamo a mis 2 testigos, al cielo y la tierra, ¿no? Y el cielo y la tierra presentarán la acusación en contra de todos aquellos que hicieron lo que era indebido. Este caso de idolatría. Ahora, Deuteronomio 30, 11 al 20.
una advertencia en contra de desviarnos de sus mandamientos. Entonces, aunque yo les expliqué ahora que idolatría resulta siendo también una desviación de de todos los mandamientos, porque idolatría puede ser cualquier cosa, ¿no? Ahora, Deuteronomio 30, hay un poco más adelante de donde estábamos. Deuteronomio 30, del 11 al 20. Dice acerca de los mandamientos y de las instrucciones, ¿no? Como tal, en concreto ya, para que no diga, no, eso es solo con respecto a la idolatría y con respecto al que ¿qué? Comete homicidio. No, con respecto a toda la Torá, toda la instrucción. Fíjate bien lo que dice. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Eso quiere decir que las palabras del Señor, sus mandamientos, sus palabras, no son difíciles de entender, ni están demasiado lejos. Dice, no están en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digáis quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que los cumplamos. O sea, no hay excusa de no hacer la voluntad de Dios, de no obedecer las palabras del Señor, porque están, dice acá, verso 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, ¿no? O sea, que no hay excusa de que, ay, no, es que yo no, esos mandamientos que enseña la Biblia, no, eso es divino, eso, ¿quién subirá al cielo y me los bajará y me los enseñará? O quién irá a las profundidades de la tierra, o quién cruzará al otro lado del mar para hacérmelo saber. No, la palabra, así como el Señor hoy la ha puesto enfrente de muchas personas, ¿no? Como te ha puesto la palabra ahí de frente, ¿cierto? Y tú mismo la has abierto y la has leído. Pues Dios dice, está muy cerca la palabra de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. O sea, el propósito de que conozcamos o de que hayamos conocido o de que hoy estemos conociendo acerca de las palabras del Señor, no es para que esas palabras sean en vano. Es para que las oigamos, ¿cierto? Las repitamos y las cumplamos. Porque cuando empiezas a aprender acerca de las instrucciones del Señor y no te comportas y no vives conforme a esas palabras, pues ¿qué sucede? Que el Señor igual te va a acusar con respecto a eso. El Señor te va a decir, no hiciste lo que debías hacer. No guardaste mis palabras, aunque las conociste. Mira, dice el verso 15, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que viváis y seáis multiplicado. Y Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras, para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirviereis, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Entonces dice, yo te pongo hoy delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge. Pero si tu corazón se aparta y no oyes, y te extravías y no quieres hacer lo que yo te estoy diciendo que es bueno para tu vida, te inclinas a dioses ajenos, les sirves, yo te protesto hoy que vas a morir, que vas a perecer. De ahí a que la paga del pecado sea la muerte, ¿cierto? Que la consecuencia de transgredir los mandamientos de Dios sea morir. Cuando a Adán el Señor le dice, no comas del árbol, ¿cierto? Del bien y del mal, porque de cierto morirás. Vas a morir. La serpiente le dice a Eva, no, eso no fue lo que dijo. Lo que dijo es que serás
No te dijo es que ibas a ser como él, semejante a él, pero morir, no, no vas a morir. Y Eva toma del fruto, así que traspasa, ¿cierto? Transgrede la instrucción y el mandamiento que Dios dio, Adán también, ambos, y cayó la consecuencia de transgredir ese mandamiento, y es la muerte. Y aunque Adán no murió en el acto ahí, en el isofacto, que metió el mordisco y se murió de una, sino que tardó más de 900 años para morir, al final de todo, murió. Y todos los hombres después de Adán han muerto. Porque todos hemos pecado, porque todos hemos hecho algo que va en contra de la voluntad del Señor. Y por eso todos estamos destinados a morir. Ahora, la esperanza que hay para nosotros, pues ahorita la charlamos, pero esa es la consecuencia de transgredir los mandamientos, la muerte. Por eso dice el Señor, yo te protesto hoy que vas a morir. Si tú transgredes mis mandamientos, vas a morir. Y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando al Jordán para entrar en posesión de ella. O sea, igual vas a morir, pero si tú obedeces, lo contrario sería vas a prolongar tus días. Aquí es vas a morir y acortarás tus días, o sea, puede que no mueras hoy mismo, ¿cierto? Pero si tenía yo planeado para ti darte tantos días de paz y de tranquilidad en la tierra que vas a entrar a poseer, le dijo al pueblo, pues esos días serán acortados por causa de tu desobediencia. Y dice el verso 19, que es el tema de los testigos. Al cielo y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Y el consejo final, con una advertencia, al cielo y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. O sea, el Señor habló sus palabras, pero como Él no puede transgredir sus propias palabras, también pone testigos fieles, verdaderos, que no van a acusarnos falsamente, que no van a acusar al hombre falsamente, sino que en verdad lo van a hacer, y es el cielo y la tierra que han permanecido. Hoy los pongo delante de ustedes, declarándole a estos testigos que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Cuando yo me casé con mi esposa, en el matrimonio civil como en la ceremonia que hicimos de la congregación, en el matrimonio civil es obligatorio llevar testigos, ¿sí? Al notario, digamos que no le importa cuál sea el testigo, lo importante es que haya testigos, pero en el valor que uno le da a eso, pues uno pone a personas cercanas que testifiquen que se está llevando a cabo esa unión, ¿no? Con el propósito de que se sepa cuándo inició y bueno, si en algún momento, obvio no es el caso, pero si en algún momento se llega a disolver la unión, pues hay testigos de que eso una vez sucedió, ¿no? Para efectos legales. El hecho de los testigos es que tienen que dar fe de un evento X o Y. Pues el Señor pone al cielo y a la tierra para que den fe de lo que el hombre ha hecho a lo largo de la historia. Y luego cuando sea llamado a juicio, pues poder dictar una sentencia justa, ¿no? O sea que el hombre no podrá decir delante del trono del Señor, ay, no, es que yo no sabía, es que yo no fui, ay, pero ¿quién dijo eso? Muéstreme a ver. Y el Señor que le pasen el video y pasará el video ahí, ¿no? Así que Él pone al cielo y a la tierra por testigos de que nos dio la posibilidad o nos ha dado la posibilidad de escoger la vida o la muerte. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguno de nosotros, como maquinita o como robot,
ha sido guiado para el mal o ha sido guiado para el bien. No, todos hemos tenido la posibilidad de escoger. Por más difícil que haya sido la vida que podamos haber llevado, todos tenemos la posibilidad de cambiar y de vivir una vida mejor, ¿no? O sea, tú podrás haber pasado una vida difícil, pero tú tienes la posibilidad de ser diferente y de cambiar, ¿no? Es un gran engaño pensar que, pues como mi padre fue así o mi madre fue así, entonces yo también voy a ser así, ¿no? Tú puedes decidir cambiar. Todos tenemos esa posibilidad, ¿no? Por eso es que Dios dice, delante de ti hoy pongo vida o muerte, ¿qué quieres? Seguir el camino, le decía al pueblo, seguir el camino de tus padres, de idolatría, de adulterios, de vivir en pecado, o vive bien, ¿no? Muchos reyes de Israel, el rey fue bueno, el hijo fue malo, pero el hijo de ese hijo decidió ser bueno otra vez y obedecer a Dios. Pero quizás el siguiente quiso desobedecer a Dios. Por eso es que con respecto al juicio el Señor dice, pues el padre no llevará el pecado del hijo ni el hijo el del padre. O sea, si mi papá fue malo, yo no tengo por qué cargar con esos pecados y con esas maldades que hizo mi papá. A no ser que yo quiera seguir los pasos que él siguió. Y pues ahí sí, pues me va a caer lo mismo que a él le ha acontecido. Pero el Señor nos da la posibilidad a todos en un libre albedrío de escoger nuestro camino, lo que queramos. Pero tengamos presente algo, y es que hay dos testigos que están constantemente viéndonos qué camino estamos escogiendo, para que al final no haya excusas de que yo no fui, ¿no? Entonces ahí está la posibilidad de escoger la vida o la muerte, la bendición y la bendición, la maldición y la bendición. Pero ¿cómo? Dice, para que vivas tú y tu descendencia amando a Yahweh tu Elohim. O sea, si escoges la vida, vas a vivir tú y tu descendencia. Pero ¿cómo vas a vivir? Amando al Señor tu Dios, obedeciendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. O sea, la manera de tener vida, ¿cierto? Es obedeciendo a sus palabras. Es una consecuencia de un acto previo que yo hago, y es obediencia. Y de esa manera alcanzo vida, porque Él es vida, porque sus palabras son vida. Y no solo vida cuando se refiere a vida eterna y estas cosas, sino también dice prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que el Señor juró a tus padres. O sea, en nuestras manos está nuestro propio destino, ¿sí? La prolongación de nuestros días sobre esta tierra y la vida eterna, o el que sean acortados nuestros días y ni siquiera alcanzar la vida eterna también, ¿no? Ahora, teniendo esto de los dos testigos, ya tenemos claro ahora en nosotros cómo aplica esto, cómo el Señor nos demanda constantemente de que andemos en rectitud, porque Él tiene dos testigos que están ahí constantemente mirándonos. Pero hay unos pasajes interesantes en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, acerca de cómo los apóstoles, incluso Yeshua, llaman este pasaje y lo aplican, el tema de por medio de dos o tres testigos. Y Yeshua lo habla acerca de cómo reconvenir a un hermano, ¿sí? Mateo 18, 15 al 22. Sí. Mateo 18, 15 al 22. Entonces dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Dice Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, arranca diciendo Yeshua, si hay un pleito, si hay una discusión, un problema tuyo con tu hermano, repréndele tú y él estando a solas. O sea, como quien dice, no lo boletee tan rápido, ¿cierto? Reconvénlo. Porque no es un caso de que mató y entonces, uy, no, cállese y yo no lo sapeo. En la próxima que vuelva a matar, pues entonces ahí sí lo sapeo. No. ¿No? Ya aquí ya es otro
es otro asunto. Mateo 18:15. Ya es otro asunto aquí, ¿no? Es un asunto de mi hermano está disgustado conmigo, de mi hermano peleó contra mí, de que mi hermano, no sé, me difamó, dijo alguna cosa extraña, o está hablando mal de otro, o ese tipo de cosas, ¿no? O no se está comportando bien, no está viviendo bien, pues ve y tú, reconvenle, dice, ¿no? Reconvenle. Repréndele estando tú y él solos, porque si te oyere has ganado a tu hermano. O sea, el conducto regular es, oye, no boletees, bueno, nuevamente a tu hermano enfrente de todo el mundo diciéndole, es que usted es tal y no sé qué, sino ve primero y háblale a él a solas, ¿no? Con actitud de reconvenirle, de que deje de hacer lo que está haciendo mal. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y es lo que dice la Torah en Deuteronomio, y es lo que Yeshua está citando. O sea, él no lo dijo aquí porque sí, él lo dijo citando Deuteronomio con respecto a reconvenir a un hermano. Se puede aplicar el hecho de que no, si la persona no quiso oír tu reprensión, lo que le hiciste, lo que le dijiste para que cambiara, pues entonces pon a 2 o 3 testigos que escuchen las palabras que tú estás diciéndole a tu hermano, ¿no? Digamos si tu hermano es chismoso y eso está difamando a todo el mundo y hablando de todo el mundo, pues ve y tú dile, oye, deja de hacer eso, no está bien que estés hablando mal del prójimo, no está bien que estés hablando mal de este y de aquel. Pero la persona sigue haciendo lo mismo, entonces dice, pues ve ahora con 2 o 3 y que escuchen que tú ya le llamaste la atención una vez y que otra vez se lo vas a decir con el ánimo de que la persona cambie y deje de hacer lo que está haciendo. Ahora dice, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, a la congregación. Ahí sí ya, bueno, pues no quisiste cambiar y ya fuimos nosotros todos a decírtelo en privado, no quisiste cambiar, entonces ahora a toda la congregación. Y dice, si no oyere, dilo a la congregación, ya exponlo a toda la gente. Y si no oyere a la congregación, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una persona que no quiere cambiar, que su propósito no es cambiar, ¿verdad? Porque se supone que si yo estoy en busca de hacer la voluntad del Señor, en busca de apartarme de mi mal camino, de mejorar y de todo esto, pues si alguien me reconviene en algo que yo sé que está mal, ¿cierto? Y me dice, estás obrando mal, estás andando mal, eso no le agrada a Dios, pues si yo quiero agradar al Señor, pues cambio y dejo de hacer eso. Pero si no, pues por eso dice, le llevaste a 2 testigos, luego lo dijiste a la congregación, pues ya si en última no quiere cambiar, pues entonces sácalo y tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir? Como cualquier otro del mundo. Porque se supone que los que han conocido al Señor, los que hemos conocido al Eterno, nuestra vida ha cambiado. O por lo menos está en proceso de cambiar. Y no se queda estancada, porque la persona que se queda estancada en lo mismo y se le repite y se le repite y no cambia, pues es como uno del mundo, uno más, ¿verdad? Tenle por gentil y publicano, dice. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces también dice Yeshua, y cuando vayan a hacer una petición, cuando vayan a unirse por algo, por un bien, una oración en común o algo, pues es mejor que lo hagan 2 por lo menos, que se unan, ¿no? No es lo mismo uno orar solo por una situación que uno está pasando, a que 2 o 3 o la congregación completa lo apoya a uno en oración. Y eso no porque vaya a llegar más rápido el mensaje a Dios y nos responda, sino por ese espíritu de hermandad al que nos envía Yeshua a tener, a ser partícipes del dolor, de la angustia del otro, de lo mal que le esté pasando y no dejarlo solo. Por eso dice,
porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, esa es una palabra que Yeshua nos da con respecto a cómo aplicar esto de los 2 o 3 testigos en una congregación, en una comunidad, diciendo, reconven a tu hermano, ¿cierto? De esta manera, si tu hermano no cambia, pues hazlo con 2 o 3 testigos. Si no cambia, pues a la congregación, y si no, pues ya, pues ya no es como nosotros, ni siquiera quiere cambiar ni mejorar. Tenle por gentil y publicano. El apóstol Pablo también menciona este tema de los 2 testigos. En 2 Corintios 13:1 lo menciona. Y para no leer todo Corintios, o por lo menos los versos anteriores, los pongo en contexto, y era, habían pleitos, habían disensiones, habían riñas entre hermanos, ¿cierto? De la misma comunidad, de la misma congregación, estaban ahí teniendo diferencias, y el apóstol Pablo en el capítulo 13 les dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. O sea, ya con esta eran 3 veces que había ido. Ok, bueno, sí que había ido. Que había viajado hasta Corinto, ¿no? Una comunidad que apreció mucho Pablo. De hecho, fue en una de las comunidades que más tiempo duró. Y les dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. 13:1. Segunda. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Él está diciendo, ustedes ya les he escrito, ya los he visitado. Con esta es la tercera vez que voy a ir. Pero aún sigo escuchando que siguen habiendo pleitos, que siguen habiendo problemas, ¿cierto? Que no se la llevan bien, que este me hizo, que este no me hizo, que me sacó la lengua, que no me la sacó la lengua. Y Pablo les dice, como el papá que ya está cansado de que sus hijos peleen por la misma cosa, les dice, ya está bien. Esta vez que voy a ir, ¿cierto? No voy a ser indulgente. O sea, ya les he pasado y como que bueno, listo, venga, reconvénganse, arréglense, dejen de andar mal, dejen de hacer esto, ¿cierto? Dejen de vivir como les parece, pero esta vez ya no va a ser así. Y por eso da el tema de, voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y es, empiecen a juzgar ustedes mismos lo que está ocurriendo en la congregación y no esperen a que yo vaya, ¿cierto? Para hacer las cosas bien. Porque ya se vuelve un tema de que es una congregación que necesita el policía que esté ahí diciendo, oiga, congréguese, oiga, guarde el Shabbat, oiga, guarde los mandamientos del Señor, oiga, deje de adulterar, oiga, deje de fornicar. Y si no está el policía o el papá, entonces no se hace nada, ¿cierto? Y Pablo se había convertido a lo que nos narra 2 Corintios como eso, en un policía que tenía que ir constantemente a decirle, oiga, están haciendo mal, pero venga, ¿qué les pasa? Entonces Pablo les dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y esto es, ustedes mismos, en lo que han conocido, en lo que han aprendido, pues juzguen todo asunto, ¿no? Compórtense bien, vivan bien y decidan ustedes ahí mismo, conforme a lo que han aprendido en las Escrituras, acerca de las cosas que están mal. También se acusaba a Pablo, ¿no? Y a los que él enviaba, porque bueno, de hecho ahí en los capítulos anteriores él defiende a Tito y dice, yo les envié a Tito y ustedes, ¿qué tienen en contra de Tito? ¿Qué tienen en contra de mí? No, yo no he sido testimonio para ustedes, yo no he sido una persona honorable para con ustedes, porque también sucedía que Pablo se iba y entonces venían los que querían introducir falsas doctrinas, los que querían introducir falsas enseñanzas, y entonces Pablo se tiene que poner en la tarea de decirles, oiga, pero a ver, no han escuchado lo que yo les he enseñado, no han visto el fruto que yo llevo, no han visto la manera de vivir con la que yo vivo, para que ustedes estén aún en esas. Entonces,
los pone a aplicar lo que está en la Torah, pues por el testimonio de 2 o 3 testigos, decidan todo asunto y ya no esperen a que yo llegue, porque cuando yo llegue, como el papá, pues voy a exhortarlos duramente. Primera de Timoteo 5, 19. Y es un consejo que Pablo le da a Timoteo con respecto a una persona mayor, ¿no? A un anciano. Dice 5, 18. 19, perdón. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea, no permitas que se acuse a un anciano de los que dirigen, porque aquí en lo anterior está hablando acerca de los líderes, de los que gobiernan, de la manera en la que se deben comportar y todo esto. Pues dice, no admitas amonestación contra un anciano, sino con 2 o 3 testigos, ¿sí? O sea, es que no venga cualquiera y diga, ay, es que mire que porque me cae mal, entonces digo esto y esto, aquello sobre él, sino acusación, ok, listo. ¿Dónde están los testigos? Por lo menos 2 o 3 testigos. Y dice, a los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos para que los demás también teman, ¿no? Entonces, todo esto lo aplicaba, nos lo enseñó Yeshua, lo aplicaba Pablo con respecto al orden que debía haber en una comunidad, en una congregación, ¿no? Que no cualquiera hiciera como le pareciese, sino que hubiese unas directrices y una manera de comportarse todos en una congregación. Y es un consejo que hoy podemos aplicar a nuestras comunidades, a las congregaciones en las que nosotros normalmente asistimos o donde nos congregamos, y es que si hacemos las cosas de esta manera, pues la congregación y toda la unidad y todo esto pues va a fluir. Pero cuando saltamos este tipo de instrucciones, este tipo de mandamientos, pues podemos ocasionar falencias en la congregación y en la comunidad en la que nos congregamos, que luego son muy difíciles de reparar, porque cuando en Israel el Señor pone a que si alguien está permitiendo que entre idolatría y eso y no se le acusa, pues esto iba a permear al final de cuentas a todo Israel, y todo Israel se iba a volver un pueblo idólatra. Lo mismo pasa en las congregaciones hoy en día. Si se permite que la gente viva como le parezca, si se le permite a la gente actuar como le parece y no se corrige y no se les llama a la cordura, a la corrección, pues como dice la escritura, un poco de levadura leuda toda la masa, y un poco de pecado que se empiece a meter en la congregación, pues luego va a permear a toda la congregación, y ya va a pasar como en Israel, que ya no había manera de acusar a alguien de idolatría porque todos vivían en idolatría, no había manera de acusar a alguien de fornicación y de ir en pos de otros dioses porque todos vivían en eso. Entonces, el consejo que da la escritura y el mandato que da la escritura es: no permitas eso. Así que actúa rápidamente en justicia y en verdad, no por actuar ni por levantar falso testimonio de alguien, sino actúa en justicia y en verdad por el testimonio de 2 o 3 testigos, y juzga el asunto, y no permitas que eso se extienda en la congregación. Y el último pasaje está en el libro de Hebreos. Y con este vamos a cerrar, porque en este pasaje de Hebreos se habla acerca de la manera en que se hacían las cosas antes,
con el tema de los sacrificios, con el tema de las ofrendas, con todo esto. Y lo que se debe aplicar ahora, ya que no hay templo, ya que no hay sacrificios y ya que no hay ofrendas. Entonces, les decía yo ahora al principio, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos como siervos del Señor si la condenación para aquel que peca es morir? ¿Sí? Indistintamente de si eres hombre o mujer o como te llames. ¿Sí? Si transgrediste los mandamientos del Señor, y todos hemos transgredido alguna vez la ley del Señor, pues estamos destinados a morir. Pero ¿cuál es la esperanza entonces? ¿No? ¿Dónde está la misericordia de Dios y dónde está la salvación que el Señor puede derramar en nuestras vidas? Pues en Hebreos habla acerca de esto. Y recordemos que Hebreos es un libro escrito ¿a quiénes? Pues a hebreos, ¿no? Y estos hebreos eran judíos, ¿cierto? Israelitas que creían en Yeshua, ¿cierto? Pero que habían salido, o bueno, que pertenecían desde siempre a una comunidad judía en la época de Yeshua. Así que a esto les habla con términos de la Torá, de la instrucción y de las cosas que están en los mandamientos, y explica un poco mejor acerca de los sacrificios, porque hoy se enseña pues que a raíz del sacrificio y de la muerte de Yeshua, el tema de los sacrificios y de los servicios en el templo, pues eso ya pasó. Pero si bien es cierto, pasó, pero no porque se hubiese abolido, porque se hubiese cambiado, ¿cierto? Con lo que se llama el nuevo pacto y el antiguo pacto, ¿no? Es que el antiguo pacto era con los sacrificios y hoy el nuevo pacto es con Yeshua. No, sino antes bien fue porque pues no está el templo, porque no están las circunstancias, no están las condiciones. Así que el autor de Hebreos expone acerca de esto y digamos que nos da el panorama y nos dice cuál es la forma entonces ahora de proceder con el sacrificio de Yeshua, porque recordemos que cuando se escribe Hebreos y luego de la muerte y resurrección de Yeshua, pues el templo todavía seguía en pie. De hecho, el templo en Jerusalén se destruye hasta el año 70 por los romanos, ¿cierto? Por mano de Tito Vespasiano. Se destruye, bueno, el Señor permite que se ha destruido el templo en Jerusalén. Así que del año 30, 30 y pico, que es cuando muere y resucita Yeshua, al 70, pues todavía quedó un espacio donde el templo seguía en funcionamiento, donde habían sacrificios, donde el mismo Pablo presentaban ofrendas, sacrificios por los votos. Dice que Pablo lo hizo, Pedro participaba en los servicios de oración, y esto implicaba llevar ofrendas y sacrificios, ¿no? Entonces, ¿cómo podían convivir esos sacrificios pensando de que ya había un sacrificio que había sido hecho, inmolado, perfecto, que es el de Yeshua, el de nuestro Mesías, ¿no? ¿Cómo podían seguir compartiendo esos sacrificios levíticos, esos sacrificios que están en la Torá, con el sacrificio perfecto de Yeshua, que a diferencia de los sacrificios, esto es todo lo que, lo estoy parafraseando porque esto es lo que habla Hebreos, para entrar aquí al capítulo que les voy a leer, de cómo podían estos dos compaginar, ¿no? Y estar, digamos que en acción ambos, sin quitar la Torá, sin quitar los mandamientos del Señor y dejarlos de cumplir y de observar mientras que el templo estuviese en pie, y sin anular el sacrificio que Yeshua hizo por todos nosotros. Porque el sacrificio de Yeshua, o más bien la pregunta sería esa, ¿por qué el sacrificio de Yeshua, cierto, es mejor y más excelente que el sacrificio que se llevaba a cabo en el templo y en los servicios levíticos, ¿no? ¿Cuál es esa razón por la cual el sacrificio de Yeshua es distinto o diferente o es mejor, cierto, más excelente que el sacrificio que se llevaba a cabo en el templo o en el tabernáculo? ¿Ah? ¿Qué creen? ¿Cuál es la razón? Eso es lo que habla Hebreos, ¿no? Pero ya lo debemos saber, ya lo debemos conocer, ¿no?
¿Cuál es ese valor? eh, eh, ¿Cómo se dice? ¿Cuál es esa? Sí, sí, ¿cuál es ese valor extra, cierto? Inigualable que tiene el sacrificio de Yeshua con respecto a los sacrificios que se presentaban en el templo. ¿Mm? ¿Qué amor? Exacto, ¿no? Ya eso lo debemos saber ya, ¿no? Que el sacrificio de Yeshua quita el pecado, lo borra. El sacrificio de las vacas y de los becerros y de las ovejas y los cabritos que se presentaban en el templo no quitaban el pecado, solamente lo cubrían. O sea, tú pecabas y te arrepentías presentando una ofrenda de sacrificio en el templo o en el tabernáculo, y eso digamos que te pasaba la falta, pero no te la quitaba del todo, ¿verdad? Por eso la consecuencia es muerte para aquel que quebranta los mandamientos. Pero entonces, ¿cómo con Yeshua sí se quita el pecado? Porque la consecuencia luego de la muerte de Yeshua para todo aquel que peque es que si se arrepiente, pues su pecado puede ser perdonado, borrado, quitado, ¿cierto? Y por ende, aunque muera, tendrá vida eterna, tendrá resurrección, ¿no? Es la diferencia, cosa que los sacrificios de, de animales no podían hacer. Entonces, Hebreos se mete mera charlada acerca de todo esto y tal, y del servicio levítico y de lo que era antes y de lo que ahora es y de que lo viejo ya no sirve y que ahora es lo nuevo y no sé qué. Y bueno, cuando lleguemos a Hebreos estudiaremos bien eso para entender cuál es el trasfondo de todo esto y qué es lo que quiere decir el autor de Hebreos, que no es más que decir que las ofrendas que se presentaban en el templo no se podían dejar de presentar porque el templo estaba en pie y porque la Torah permanece. Pero ya tú no presentabas las ofrendas creyendo que eso podía expiarte y perdonarte por completo tus pecados porque ya había un sacrificio que permanece. Y ahí es donde entra Hebreos diciendo que hay un nuevo sacerdocio. Un sacerdocio eterno, un sacerdocio que viene de mano del Mesías, de Yeshua. Un sacerdocio que es más excelente. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico tenía una falencia, y es que el mismo sacerdote presentaba ofrenda y de sacrificio para expiación por él mismo y por los demás, cosa que no hace Yeshua, porque Yeshua vivió perfectamente, Yeshua vivió en integridad. Así que cuando él muere no tiene que morir por sí mismo y por los demás, sino solamente por los demás. Por eso él es un cordero perfecto, ¿no? El sumo sacerdote en la antigüedad, en el templo, antes de pedir perdón y expiación por los pecados de otro, tenía que pedir perdón y expiación y hacer expiación por los pecados de sí mismo. Y en eso el sacerdocio levítico era imperfecto, ¿no? Pero no por causa del mandamiento, porque la Torah es perfecta, sino por causa del hombre. Porque nosotros sí somos imperfectos, porque no tenemos la perfección que el Señor desea a causa del pecado que habita en nosotros. Entonces, Hebreos dice, desde el 23, Hebreos 10, no les había dicho, Hebreos 10, 23. Ahí les evité un poquito la leída, aunque cuando lleguemos a Hebreos lo vamos a leer todo. Hebreos 10, 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? Constante petición de Yeshua, de los apóstoles, era mantengámonos exhortándonos los unos a otros en amor, estimulándonos a las buenas obras, tratando de vivir como se debe y en comunidad se supone que es más fácil porque tú estás pendiente de tu hermano y tu hermano está pendiente de ti, pero no como el que está ahí mirando a ver cómo la acusa y no, sino por el contrario, como el que quiere que su hermano crezca y su hermano quiere que él también crezca y que los dos avancen y mejoren. Entonces, manténganse firmes sin fluctuar, o sea, sin cambiar la profesión de nuestra esperanza. Y aquí es donde el autor de Hebreos habla acerca de esta vida en la palabra del Señor y este servicio a la palabra del Señor, ¿no? Como una ¿qué? ¿No?
¿Como una qué? Profesión. Esto es nuestra profesión. Esta es nuestra. Si alguien quiere decir, no, yo soy arquitecto, yo soy esto, yo soy aquello, ¿qué dice el Señor? Esta es tu profesión. Si quieres ser algo, pues sé un profesional ¿en qué? En vivir para el Señor, en vivir en sus palabras, en mantenerte firme en esto, porque Él es fiel, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Qué quiere decir? Considerémonos, pues que tú no eres mejor que el otro. Que si el otro está fallando en algo, tú puedes que estés fallando en otra cosa. Considérate, pero no para alcahuetearse, sino para reconvenirse y para que los dos puedan crecer. Estimulándonos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y aquí se entiende un poco más el tema del no dejarse de congregar. Porque ¿qué pasaba en una comunidad en la que yo estoy junto con mi hermano exhortándonos en amor a las buenas costumbres? Que llegaba alguien y de pronto se le saltaba la piedra y decía, entonces no vuelvo. Qué fastidio que le estén a uno diciendo que está hablando mal, que esto no sé qué. Ay, no, yo no me aguanto eso. Entonces Pablo dice, si se supone que en comunidad estamos para exhortarnos unos a otros en amor a las buenas cosas, pues no dejes de congregarte como algunos han tenido por costumbre. Y es que no se les puede decir nada porque entonces se van y ya no vuelven, ¿no? Entonces manténganse en comunidad, congregándose, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que el día se acerca. O sea, no hay tiempo para estar diciendo, ay no, yo ya no voy porque es que allá me confrontan y me dicen que estoy andando mal. Y no, qué pereza. A ver, si cada día está más cerca el día de la venida de nuestro Mesías, el día que nos presentemos delante del Señor, ¿no? Pues no hay tiempo para estar. Claro, antes toca perseverar más, ¿no? Verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si te exhortan y tú no cambias y no mejoras, sino que antes se te salta la piedra y te vas y no te sigues congregando, pues debes saber algo, y es que si ya pecas voluntariamente, ¿cierto? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y el conocimiento de la verdad no es solamente que hayas leído la escritura, sino que el Señor puso personas a tu lado para que te exhortaran y te dijeran, oye, estás andando mal. Ya digamos que advertencias has tenido por todos lados. Así que luego de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya no va a venir Yeshua otra vez a morir, ni te van a servir presentarse allá en el templo con machos cabríos y con ofrendas, ¿no? De hecho, esto de que el Señor no quiere sacrificios sin obediencia no es cuestión del Nuevo Testamento. Porque hoy dice, no es que los sacrificios y la ley de Moisés y eso ya pasó, porque lo que Dios quiere hoy en día es que le sirvamos a Él y le obedezcamos. Pero ¿a qué? ¿No? De hecho, la misma Torá, el mismo Tanaj, ¿sí? Y los escritos del Antiguo Testamento ya hablaban acerca de la obediencia antes que los sacrificios. Y uno de los más grandes ejemplos que tenemos y que hace poco vimos fue el de Saúl. Cuando va Natán el profeta, Samuel, va a reconvenirlo a causa de su desobediencia, le dice, se complace el Señor en los sacrificios antes de que se le obedezca. O sea que el tema de prefiero la obediencia a los sacrificios no es tema del Nuevo Testamento, es tema de siempre, ¿cierto? El Señor siempre ha preferido que se le obedezca a Él antes de que estemos presentando tantas ofrendas y tantos sacrificios y tantas cosas. Entonces dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. O sea, incluso el sacrificio de Yeshua, cuando tú desobedeces, habiendo conocido la verdad como obstinadamente, dice, ya no va a volver a ocurrir ese sacrificio. Fue una vez y para siempre, pero no lo desaproveches, porque no va a haber otra oportunidad.
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y explica aún más, el que viola la ley de Moisés, por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Ya está dicho, ya lo hemos leído, lo hemos estudiado. ¿Cuál es la razón de que muramos? Por la violación, por el transgredir, por el traspasar los mandamientos del Señor. Y dice, por medio de 2 o 3 testigos tiene que morir. Y ya sabemos que nosotros tenemos 2 testigos que nos van a acusar si no cambiamos, que son el cielo y la tierra. Pero dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hicieren afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, el autor de Hebreos, bueno, y ahí sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando, pero no voy a profundizar mucho en eso. Lo que quiero que veamos y que entendamos para cerrar esta enseñanza es que hay una esperanza para todos nosotros y es la misericordia del Señor. El Espíritu de gracia ha sido derramado sobre nosotros a través de Yeshua nuestro Mesías, perdonándonos y dándonos la oportunidad de tener vida, incluso aún cuando habíamos o hemos transgredido la ley de Moisés, los mandamientos del Señor, que está escrito que debemos morir por el testimonio de 2 o 3 testigos, y ya les dije, el cielo y la tierra atestiguan en contra de nosotros que lo hemos hecho, ¿no? Ahora, luego de saber esto y que no hay esperanza, viene el Señor y dice, yo tengo una provisión, una reserva aquí, y es que envío a mi Hijo para que muera por ti, y eso que era sin esperanza se convierta en una esperanza para la humanidad. Y es que a través de la gracia que yo les estoy derramando, por medio de mi Hijo, ustedes puedan tener vida y no morir del todo por haber transgredido la ley de Dios. Pero esa gracia deben cuidarla, deben guardarla, obedeciendo a la verdad, viviendo en rectitud, viviendo en integridad, ¿no? Haciendo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque has sido librado del castigo de la muerte por transgredir la ley. Pero aquel que pisotea y pasa por encima de ese rescate que el Señor mandó, pues cuánto más le espera, ¿no? Sino un juicio definitivo y destrucción eterna. Ya no hay esperanza, o sea, la esperanza ya fue manifestada a través de Yeshua. ¿Qué haces con esa esperanza? ¿La abrazas, cierto? ¿O la pisoteas? Si la abrazas, vas a tener vida. Si vives en su palabra, en sus mandamientos y permaneces. Pero si la desechas, vas a tener muerte. Y ya no habrá más esperanza, ya no va a venir otra vez el Mesías a morir por nosotros, ya no va a venir nuevamente a padecer por nosotros y a poner su vida, porque ya la puso una vez y para siempre. Así que hay que guardarla. Hay que mantenerla en nuestra vida, ¿no? Para que esa esperanza al final, cuando el Señor nos llame a su presencia, cobre efecto, ¿no? Y podamos tener vida eterna. Pero eso depende de nosotros, como arrancamos diciendo. El Señor puso por testigos al cielo y la tierra de que nos dio a escoger la vida o la muerte, la bendición y la maldición. Hoy tenemos la misma decisión que tomar. O sirves a Dios obedeciéndole a Él, porque a través de Yeshua tienes la nueva oportunidad de hacerlo, o sigues persistiendo en pecar y en ir en pos de la maldición y de la muerte que el Señor ha dicho que tendrán todos aquellos que se rebelan en contra de su voluntad. Entonces hoy sigue estando el camino presente y podemos elegir vida o muerte, bendición o maldición. ¿Qué eliges tú? ¿Qué elijo yo? Pues como decía en Deuteronomio 30, pues espero que escojas la vida, y Dios es la vida y su palabra es la vida. Eso es lo que espera el Señor, eso es lo que esperamos todos, que escojamos la vida. Pero ya la decisión es de cada quien. Recuerden que hay 2 testigos que están ahí presentes y que estarán ahí presentes. Y cuánto más si
esa sangre del Mesías la pisoteas y dices, no, no, ya no me interesa eso. Pues esos dos testigos dirán un día delante del Señor, tuviste la oportunidad, ¿cierto? Pero la desechaste, la abandonaste porque no quisiste. Entonces no hay más que horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los que son un adversario es el que es contrario a la palabra del Señor, a lo que Él ha dicho. Entonces, mis hermanos, espero que esto pues nos pueda hacer entender y hacer ver que no estamos solos, que el Señor siempre nos ha mirado donde quiera que estemos, pero que también el cielo y la tierra han estado ahí presentes mirando cada cosa que hemos hecho. Y ese testimonio del cielo y la tierra pueden cambiar, no porque los estemos comprando, ah no, mira, ahora entonces salgo y cielo y tierra, mírenme cómo me comporto de bien, para que cuando me presente delante de Dios, entonces yo veré, testifiquen a favor mío. No, ese testimonio puede cambiarse como, pues cuando el cielo y la tierra digan, pero transgrediste y esto y esto y esto y esto, pero viviste luego de conocer del Señor, aceptaste ese sacrificio y empezaste a vivir en integridad y en rectitud, pues ese testimonio no va a ser falso porque es verdad lo que hicimos, pero no va a ser tenido en cuenta porque hay uno que pagó la deuda, la fianza, la pagó. Pero tú verás si te acoges a esos términos y condiciones y vives como debe ser, o simplemente desechas ese sacrificio y entonces pues ya sabes cuál será tu fin, nuestro fin, cuál va a ser. Es de acuerdo a nuestra decisión, a lo que nosotros escojamos. Así que, mis hermanos, espero que el Señor les haya hablado, que nos haya hablado a todos y que bueno, que podamos aprender acerca de estas palabras y de estos mandamientos que son importantes. Con esto damos por terminado el libro de Números y ya la siguiente paracha estaremos estudiando el libro de Deuteronomio ya en la recta final para el estudio anual de la Torá. Muchas gracias a todos por conectarse, por compartir con nosotros. En esta paracha solo vamos a hacer esta enseñanza, o sea, en la tarde no habrá segunda parte. Tenemos tiempo de Jalel, como todos los Shabbat, en la tarde, pero paracha no tendremos, ya con este cerramos. De hecho, a veces la paracha Matot y Masei, que son estas dos, la anterior y esta, por lo general se hacen juntas porque son cortas y bueno, de pronto en extensión no tanto, pero sí en el contenido pues son más cuentas y porque el término de Números es cuando Israel está ahí en la llanura de Moab a punto de pasar el Jordán para tomar la tierra prometida y digamos que ya es el final de esa historia antes de cruzar el Jordán, entonces se recopilan muchas cosas, se hacen cuentas. De hecho esta paracha Masei habla de las jornadas de Israel desde que salió de Egipto, dónde fue, a dónde paró, dónde estuvo y todo. Es más bien como un recordarle al pueblo su salida. Si quieren ver esto verso a verso, pues los invitamos a que compartan con nosotros el estudio verso a verso, que también lo tenemos en este canal. Y bueno, dicho eso, que el Todopoderoso les bendiga, que les dé un resto de Shabbat en Shalom. Y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que tengan buena semana a todos y el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Shabbat Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah,
Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey